Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren zonal. Le damos la bienvenida a todos los oyentes, a todos los pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos. Se pone este tren en marcha para la comunicación social pendiente y necesaria, para aquello que nos debemos en el oído, en la valoración, en la comprensión de este vasto fenómeno de la cultura nacional y popular. Aquello que nos trae, por supuesto, la reminiscencia más pura de nuestros músicos, nuestros compositores, nuestros historiadores, eso que se ordena para explicarnos en este proceso arduo de la historia entrerriana, argentina y latinoamericana. Esto es el tren zonal por el LT14, en la conducción Ricardo Maldonado. Y vamos a abrir la marcha del tren zonal para hacer este periplo radiofónico de 12 a 13:30, como todos los domingos, como desde hace 14 años, en nuestra radio, Radio Nacional General Urquiza. Vamos a escucharlo a Guillermo Sarvas en este homenaje a la ciudad de Concordia. Moja los pliegues de su mirada, la húmeda brisa del padre río.
llanto de afuera va salpicando la piel curtida por el olvido. Atrás quedaron goteando ausencia como un reverso triste del hambre, ropas ajenas que amontonaron las penas ciegas que hay en su sangre. Sus ojos miran sin ver el puerto, la costa madre de sus recuerdos. Allá en la aurora de los naranjos llenará su alma el aroma eterno. Vuelve doña Jacinta a rodar por calles bermejas. Si tu ciudad recién va a nacer, tú no eres tan vieja. Lo siente el verde que va a tu lado, lo dice el gris que te han derramado. Cuando el progreso tape tu olvido por el aroma, serás concordia. Te hundiste en un recodo de la geografía donde solo llegan los que buscan más allá de la superficie. Atrapaste las imágenes indelebles del permanente retorno infantil. Volcaste tu juventud en la serena ansiedad de los que ya regresan. Por eso, doña Jacinta te oculta en sus ojos marchitos, capaces de descubrir el silencio prodigioso de tus siestas, la húmeda frescura de los citrus, el rumor integral de la vida. Esa vida que hoy se esconde en tu aldeana modestia y se expande decidida en las venas ardientes, en los dominios de la savia, en los cursos de frescura y hasta en la mutación colora de regadas costas y manchadas calles. Desde la arena que acariciada guarda los celos del agua inquieta, hasta los puentes del Yuquerí vive Nazaret su antigua fiesta. Quiebra el hechizo de las lomadas, el fuego lento de la leyenda. Y allá en la muerte del Salto Chico, la luna altiva deja su huella. Sueño del agua, paz de las piedras, refugio de aves y de palmeras, cumbre del verde emblema entrerriano, crece que el aire te espera nueva. Vuelve doña Jacinta a rodar por calles bermejas. Si tu ciudad recién va a nacer, tú no eres tan vieja. Lo siente el verde que va a tu lado, lo dice el gris que te han derramado. Cuando el progreso tape tu olvido por el aroma, serás En la apertura musical del Tren Zonal escuchábamos Concordia de y por Guillermo Sarva junto a Livia Barbosa en la voz. Y estamos en el aire, qué lindo estar en el estudio de la radio. En la conducción técnica Matías Núñez, Miguel Ángel Lorenzón, locutor de turno, todo el equipo de la radio habilitando esta comunicación necesaria, que la creemos necesaria desde hace mucho tiempo. Por eso esa alternativa de generar espacios de comunicación esperados, secretamente esperados por la paciencia de nuestro pueblo.
¿Cuántas veces deseamos encontrarnos con fundamentos, con música de calidad como la que nos brindó Guillermo Sarvas, y el canto magnífico, la expresión vocal de Livia Barbosa, en este tema que es un emblema para la ciudad de Concordia? Y podemos decir que nuestros pueblos también tienen una fundación simbólica en cada canción, y que las canciones recuperan esa esencia de pueblo, esa memoria que se atesora a veces puertas adentro de las viejas casas, de los caserones antiguos, donde ha pasado medio siglo, siglo y medio de vida de los pueblos desde sus fundaciones, desde los viejos carros, desde los que solamente se entendían con caballos, para poder transitar el ámbito de la campiña entrerriana, ir al pueblo por algunas compras. Todo eso ha quedado prendado en la memoria, y cuántas veces impacta en la escritura de nuestros poetas, de nuestros narradores y de aquellos cronistas. De eso da cuenta el Tren Zonal, como da cuenta también la revista digital Ramos Generales. Y dan cuenta los compositores, los poetas. En el día de hoy, la presencia en estudio de Gabriel Mogilner, poeta de la ciudad de María Grande, radicado en Paraná hace mucho tiempo, que ha aportado junto a distintos compositores un repertorio que ha remozado, ha enriquecido el cancionero entrerriano, y que es necesario hacerlo escuchar, porque precisamente lo más valioso no se suele escuchar. Qué contradicción, ¿no? Pero por suerte tenemos una radio de micrófono abierto, una radio nacional, una radio pública, que se debe ocupar necesaria y forzosamente de la cuestión educativa, comunicacional, cultural. Y tenemos la presencia de un historiador, recopilador de documentos, intérprete de documentos, narrador en el sentido de establecer un relato que vaya concatenando hechos para explicarnos una historia, desde una toponimia hasta un proceso de administración económica en la época de la Confederación Argentina, como de la historia del radioteatro. Con nosotros, Rubén Isidoro Burlot también va a estar dialogando, y vamos a estar dialogando de la revista digital tan necesaria, Ramos Generales. Todo esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Voy a darle en primer término la bienvenida a Gabriel Mogilner. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenas tardes. Ya, buenas tardes, sí, ¿no? Ya, buenas tardes, sí, exacto. Donde la gente está compartiendo un mediodía en familia, a veces disfrutando de la costa, del campo, transitando las rutas del pago, ¿no? Y encontrándose en familia un domingo, y la radio está ahí porque la radio es necesaria, es muy necesaria la radio. Además, la radio permite esa instancia de silencio, esa suerte de respeto por el oyente, porque no nos está robando como la televisión imagen, sonido y una catarata de imágenes sucesivas. La radio permite paladear, comprender el sentido del mensaje, de la palabra, de la expresión. Gabriel, nacido en María Grande, ¿no? No. Voy a corregir, yo soy nacido y criado en la ciudad de Paraná, pero para mí es un orgullo lo que ha dicho vos, sí. Porque la historia de mi familia, la historia de mi madre y la historia de mis abuelos... Y la casa de mis abuelos. Y la casa, por supuesto, tiene que ver con la historia de la fundación de María Grande, ¿no? A ver, vamos a ver de qué se trata eso. Contanos un poquito. Mis abuelos se radicaron por allá en 1906, 1907, cuando empezaban las primeras construcciones en la ciudad de María Grande, y de hecho construye una casa, una casona, casi era un cuarto de manzana. En esa época era todo campo. Hay una foto que luego será parte del próximo libro que vamos a editar, a donde está esa casa y donde se ven los palos a pique que yo conocí para atar los carros y para atar los caballos. Recién cuando vos nombrabas a esa gente la conocí, tuve el honor y el orgullo de conocer a los gauchos como don Zacarías, don Goro, que andaban en las charré, esa de dos ruedas grandes que cargaban las bolsas de harina,
y de todo eso hablo, de la historia de la casa. Y en esa casa se miran los cientos de ramos generales en toda la provincia, de las casas de ramos generales. Rubén Isidoro Burló, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un honor estar en esta radio señera, sí, claro que sí, fundadora, digamos, de la comunicación en la provincia de Entre Ríos, claro. Y que por supuesto tiene plena vigencia como medio de comunicación. Y fíjense que qué coincidencia, ¿no? Esta de que Gabriel está hablando de la casa de los abuelos como viejo almacén de ramos generales, y Rubén Burló viene a fundar una revista digital que se llama Ramos Generales, ¿no? Exactamente. Mirá vos, ¿no? Qué feliz coincidencia, qué vínculos se establecen, ¿no? Hay cosas que confluyen misteriosamente, ¿no? Como la confluencia de un poeta y un músico, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese poema que quizás estuvo durante mucho tiempo secreto o que vino madurando en tu memoria hasta que se plasmó en un poema y fue tomado por un músico como Daniel Rocci para dar esta composición que vamos a escuchar dentro de un ratito? Exactamente, en el año 87 yo evidentemente estaba acá en Paraná nuevamente, yo había venido de Córdoba en el año, fines del año 85, y comencé a trabajar, bueno, todos mis poemas obviamente hablan de Entre Ríos, siempre hablando de mi ciudad natal, de la historia de Entre Ríos, y cómo no voy a hablar de la casa de mis abuelos, como bien decías vos, de un almacén de ramos generales que arrancaba desde la ferretería, el despacho de bebida, el almacén, terminaba en la tienda. Entonces casualmente uno, hablando los otros días con un amigo, yo le decía que como la memoria, uno recuerda los olores y los aromas, que para mí el piso regado, el aroma a querosén, el aroma a la tienda, todo eso ha quedado impregnado en la memoria, y bueno, felizmente pudimos confluir con Daniel para hacer este tema que realmente es hermoso como está musicalizado. Lo vamos a escuchar, La casa de mis abuelos, de Gabriel Mogilner y Daniel Rocci. ¿Quién interpreta el canto? Lo interpreta Daniel gracias, tengo que agradecer a Hugo Gali, que es el cantante, la primera voz. Si bien tengo que aclarar que esto es material que todavía no está subido a las redes, pero es un material en crudo, pero que para mí está muy, muy bueno, y quería, aunque no, espero que no se me enoje el otro compositor. Lo escuchamos. Baldosas de enero, galería del Parral, tendido miro al molino con el viento de leandar, casona de bovedillas y patios para jugar, buscando niños y esteros, la solapa arrullará. Descalzos en días de lluvia, mis pasos retornarán para encontrar la cocina y su eterno olor a pan. Niñez de campo pueblero, nostalgias del corazón, la casa de mis abuelos para siempre se marchó. Nostalgias del corazón, la casa de mis abuelos para siempre se marchó.
Escuchábamos La casa de mis abuelos de Daniel Mogilner y Daniel Rocci. Estamos en la vía libre del Tren Zonal hasta la hora 13:30, transmitiendo desde los estudios de LT14 Radio Nacional General Urquiza, pionera en la radiofonía entrerriana. Y este tema, con tantas reminiscencias y con tantos nexos, lugares comunes denominadores, en tantas historias de pueblos, ¿no? ¿Qué pueblo no ha tenido su almacén de ramos generales, su vieja casona? Hace poco Ediciones del CLE editó, el sello que yo dirijo, un libro de Mario Oscar Lestrade, escritor de Bedveder. Y precisamente este escritor de Bedveder, Mario Oscar Lestrade, trata en uno de sus relatos el viejo almacén del Turco, ahí en Bedveder, ¿no? Y sus leyendas, sus historias. Almacén de ramos generales, ¿cómo nace este nombre vinculado a un sitio que ya estaba establecido en internet, que es la Solapa Entrerriana? Contanos un poquito de esta experiencia y de este arrojo comunicacional que tomaste ya hace unos años. Bueno, precisamente la Solapa Entrerriana nace por allá por 2008 más o menos, aprovechando las nuevas tecnologías que se estaban desarrollando para difundir material sobre historias, sobre leyendas de la provincia de Entre Ríos en un blog que justamente se llamó La Solapa Entrerriana. ¿Está vigente todavía? ¿Se lo puede consultar? Ese blog está vigente, es lasolapaentrerriana.blogspot.com. Sí. Y ahí se puede consultar información, todas las publicaciones que se han hecho desde el 2008 en adelante. Sí. Y ahora aloja en ese blog también un enlace para lo que es un desprendimiento de ese blog, que es la revista Ramos Generales. Justamente Ramos Generales, y tiene el lema El almacén de la Solapa Entrerriana. Qué maravilla, qué maravilla. maravilla, ¿no? Porque la idea es, convertir una revista digital en una especie de almacén de lo que en un almacén de Ramos Generales siempre había, ¿no? Había de todo un poco, claro. Pero además era el lugar de convocatoria de la gente que iba, que había un despacho de bebidas en donde iba la gente a descansar. Los hombres fundamentalmente, porque las mujeres iban a la parte de la tienda, ¿no? Exactamente, la tienda, la mercería, y los hombres se reunían a contar historias, a intercambiar información. Las mil y una historias, ¿no? De ahí surgió también la humorística entrerriana, el humor entrerriano y por supuesto los conflictos, porque todo es parte de la vida, ¿no? Todo es parte de la vida. Y de esto también nos da cuenta nuestro amigo corresponsal de los pagos de 33, República Oriental del Uruguay, Omar Mesa Prados, un hombre comprometido allá cerca del pueblo El Oro y de Pueblo Vergara, donde nació Serafín J. García, y está el museo de Serafín J. García y aquel vals tan conocido entre nosotros que es el Orejano, ¿no? Así que Omar Mesa Prados está brindando su aporte para esta integración regional que la pretendemos allende los límites provinciales, pensando a la manera artiguista, pensando en la integración de los pueblos, en la unión de los pueblos, en el concepto rioplatense de la política, de la cultura, de la sociedad. Lo escuchamos. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el tren zonal. Hay una voz ineludible en el cancionero criollo del Uruguay a la hora de abordar la temática de la identidad cultural. Para el disfrute del oído y el espíritu buscador de identidades, ecos de una patria nueva en el vuelo magistral
de las razones del canto, Amalia de la Vega, la dama de la canción nuestra, un color de voz inigualable como la calidez de su interpretación, reconocida principalmente por figuras destacadas en este tema y del Río de la Plata. Amalia fue y sin duda es una referente fundadora de un estilo, compositora e intérprete inigualable. En la elección de su repertorio siempre tuvo preponderancia el decir, la estética y la representatividad de su profesión como artista, convirtiendo siempre en arte su calidez interpretativa. La marcó al principio de su carrera una timidez extrema, pero se impuso luego su talento y su disciplina. Muchos creen que fue una cantante académica por su impecable vocalización y sin embargo fue autodidacta. Casi siempre acompañada por 2, 3 o 4 guitarras que orientaron de alguna manera luego, entre otros, el rumbo de las guitarras citarrocianas. María Celia Martínez Fernández, y apodada La Calandria Oriental, fue cantante y compositora inigualable. Su seudónimo luego la haría reconocida a nivel internacional. Nació en Melo el 19 de enero de 1919. Falleció el 25 de agosto del 2000 en Montevideo. En 1958, para el sello Sondor, grabaría el disco titulado El Lazo, eligiendo esta canción que vamos a compartir hoy. Las guitarras que en ese momento la acompañaron fueron Mario Núñez, Alfredo Sadi, Alfonso Picera y Gualberto López. Con un gran saludo para todos los corresponsales, oyentes y Ricardo Maldonado y su tren zonal, compartimos con letra de Tabaré Regules, composición e interpretación de Amalia de la Vega, la milonga El Lazo. Que tengan muy buen domingo. Apretado en 4 tientos en las ancas de un Picasso, va chicoteando mi lazo al compás de un trote lento. Guardián alerta y atento, lleva despierta su armada, por si alguna reza alzada a su cruce se atraviesa, quedar junta en la cabeza sobre la guampa cerrada. Lazo, cuando yo te miro, de la llapa a la presilla, como en una pesadilla, pasan jornadas que admiro, y te veo en cada tiro, con certera precisión, en un seco, en un cimbrón, sin dejarte ramaleado, y hasta en un vial de volcán, lujo de acierto y acción. En las patriadas tremendas, junto al facón y a la lanza, fuiste sembrando esperanza en lo peor de la contienda, y dando a los potros rienda en un galope triunfal, fue la bravura oriental, poniéndole temple al brazo, la que sacó a tirolazo más de un cañón imperial. Está en tus tientos sellada la estampa fiel de lo criollo, y en cada uno de tus rollos hay una fecha grabada. Tu vida va señalada
por una huella machaza, ya nada borra tu traza, porque quedaste en la historia cuando pialaste a la gloria en las gestas de la raza. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que nos unen. Me sube por la garganta un Uruguay de zorzales y un Paraná de calandrias, porque entrerriano soy, por suerte. Entrerriana fue mi cuna. Entrerriana mi fe hombruna, entrerriana mi mañana, bien entrerriana mi noche, y como entrerriano broche mi tumba será entrerriana. LT14, Radio Nacional General Urquiza, fue fundada en 1945. Es la emisora de radio más importante de la provincia de Entre Ríos, cubriendo parte de Santa Fe, norte de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes. Su fundador fue Jaime Yankelevich, un importante empresario de la radiofonía argentina y considerado el padre de la televisión. En sus comienzos solo se emitían 2 boletines informativos diarios del servicio informativo. En 1954 se incorporaron otros horarios. En 1961 se creó el departamento informativo con personal exclusivo para redactar y difundir noticias cada media hora durante todo el año. En los años 2000, la LT14 inició una transmisión a través de internet para todo el mundo, junto con la edición digital de la noticia de las radios. En 2006 crearon la FM Baxada del Paraná, desarrollando un acto en el Teatro 3 de Febrero con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Desde un comienzo tuvo como directores a hombres, hasta que en 2020 fue elegida a Silvina Rivas como directora de la LT14 Nacional Paraná. Estudiantes de sexto año del Instituto Sur de Paraná visitaron el pasado 10 de noviembre Radio Nacional LT14. Recorrieron el medio, charlaron con los periodistas, productores, locutores. Asistieron a la radio Agustín Franco, Gino Venturini, Brisa Rojas, Federico Otzeuer, Pedro de la Rosa, Amiel Borrás Girard, acompañados por la profesora Lorena Albornoz. En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas, promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas. El Tren Zonal, por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado. Esto que estamos escuchando es La Flor del Monte, un tema de Natalio Sturla, músico de Gilbert, de los pagos de Gilbert. Qué belleza, ¿no? Parece un rosario esencial de notas, ¿no? Ahí no hace falta tanto despliegue ni tecnicismo, la esencia, el sentimiento en 3 notas para lograr esto, ¿no? Que nos permite sostener la voz, la comunicación, crear el clima,
amigable, entrañable, comprometido, porque estamos transmitiendo desde los estudios de nuestra radio. Durante todo el periodo más virulento de la pandemia, estuvimos transmitiendo desde nuestro taller del poeta en calle Quiroga y Taboada, 1366 de la ciudad de Nogoyá. Y la idea es, ir alternando algún programa transmitido desde allá y otro acá en estudio, para poder tener invitados y obviamente el entendimiento con Matías en la parte técnica, con Miguel Ángel, se hace mucho más espontáneo, más directo, más lindo de llevar. Y la palabra fluye así, de una manera espontánea, cálida, como debe ser la comunicación. Esa comunicación que usted nos está brindando como oyente, sabiendo que el que escucha también tiene su palabra, también tiene su historia para contar. Y que en los fundamentos es donde nosotros nos encontramos. El cantar con fundamento, tal como decía Hernández, ¿no? Procuren, si son cantores, el cantar con sentimiento. No tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Cosas de fundamento tiene Ramos General en la revista digital que dirige Rubén Isidoro Burlot. ¿Qué tenemos en este número de Ramos Generales que acaba de salir? Tuviste la gentileza de enviarme, como siempre, digamos, el enlace con la revista. Revistas de Ramos Generales número 10, y contanos un poquito qué trae esta edición. Bueno, este es el 10º número de la revista que sale trimestralmente, y en este número hay varios temas bastante variados, como acostumbra la publicación, que no solo toca temas de la provincia, sino justamente temas más regionales que tienen que ver con Latinoamérica, con nuestra cultura, nuestra identidad. Y en este número podemos destacar una entrevista a una narradora oral de Paraná, pero que ha transitado por distintas zonas de Argentina y de América, como es Elida Sola. Una exquisita narradora oral que ha abierto camino en ese aspecto. Sí. Y que, ha recorrido el país y ha ido hasta Ecuador, Colombia. Compartiendo con otros narradores orales. Ella dice precisamente en la nota de tapa, porque está ilustrada la revista con la fotografía de ella en un acto de narración, hay un entrecomillado que dice: en la narración yo encontré la forma de expresar mis emociones. Exactamente. Dice así, ¿no? Expresar sus emociones y dar a conocer mitos y leyendas de Entre Ríos, que lo ha transportado a toda la región y que ha obtenido una respuesta importante en distintos lugares que ni conocen la cultura de Entre Ríos ni esos personajes, pero que ella lo ha sabido llevar a esos lugares, ¿no? Bueno, de eso se trata también, de ir situándonos, ¿no? Ni pensar que estamos en el mejor lugar del mundo ni en el peor lugar del mundo. Nos sabemos hermanos de los pueblos latinoamericanos, hermanos de los pueblos que luchan por su autodeterminación, por la justicia social, por la soberanía integral. También hay una nota de fundamento: Espinal, selva en galería y humedales en el debate actual, a cargo de Beatriz Jordán. Bueno, este es un tema, ¿no? Ingeniera agrónoma Beatriz Jordán, que ha trabajado muchísimo, egresada de una escuela agrotécnica de Colón, y que justamente su gran preocupación es el tema de los recursos naturales, de los humedales. Ha trabajado mucho en ese tema, que es un tema de plena vigencia. De plena vigencia, y que urge que la conciencia social también se transforme en conciencia política y en decisión política. Los testimonios de nuestra gente. Vamos a escuchar el aporte de Dardo Vergara desde la ciudad de Gualeguaychú a propósito de la memoria de don Alfredo Vergara, de lo que era los hábitos alimenticios, la comida, las costumbres del campo entrerriano antiguo. Lo escuchamos. Muy buen mediodía, pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos en este domingo 5 de diciembre de 2021. Desde Gualeguaychú
Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Tercera parte de Las voces de nuestros mayores. El recuerdo de mi padre y su infancia en paraje El Tropezón, Raíces Oeste, departamento Villaguay, con las costumbres en las comidas. El domingo pasado el relato terminaba en las carnes habituales que se consumían y la predilección de mi padre por ese pollo de campo. En esta tercera parte da cuenta de una comida que era el guiso seco, el cual en mi infancia también mi madre nos preparaba, y que cuando fui más grande me di cuenta que esta comida no es ni más ni menos que el risotto en la versión criolla. Los pollos que se criaban antes, ¿no es cierto? Eso sí tenían 5 o 6 meses, pero eso era como un deleite, porque conseguir tener un pollo hasta la edad de 2 kilos, había que tenerlo bastante tiempo. La gallina no, porque la gallina empezaba a poner y bueno, dejaba huevos, pues cuando era vieja también era fácil, porque se mataba la gallina vieja, porque si no, otra cosa valía mucho para llevarlo a los pollos, también para vender pollo en aquel entonces, ese pollo, pero era lindo comerlo estofado con tallarín, ¿no es cierto? Los pollos ya tenían los batarazos, los colorados, y si no se carneaba, cuando se carneaba el cordero se carneaba solamente que fuera una cosa media tipo especial, que se iba a comer para comer un asado, pero si no se comía el cordero, se dejaba que se capaba ese cordero, se hacía capón, como hacer un ovillo hoy, ¿no es cierto? Que se haga capón, que se críe más grande, que tenga más carne, para que rinda más. Esa era la forma de ayudar para que rindiera más la mantención, digo. Me acordaba, mejor dicho, de cuando para mí no había mejor comida que el guiso seco de arroz o el estofado con arroz, ¿no es cierto? Nunca me olvido de cuando venía doña Eufemia Sánchez, viuda de Canuto Maldonado y de Prudencio Acosta, por entre los campos. Tenía que cruzar el arroyo, el Duraznito. Llegaba en Sulqui, eso era las 10 de la mañana, porque antes no, así eran las visitas, no había cómo avisar, eran linderos con los campos. Ella había lindado los campos de Prudencio Acosta, y lindaban con el campo de mi padre, que eran de mi abuelo Goyo Vergara. Para nosotros no había cosa más linda, porque llegaba y cuando venía ella, venía 10 o 3 semanas nomás, y mi madre si no tenía carne, lo primero que atropellaba era a las gallinas, que ahí sí, para esas ocasiones, sí había pollo, de esos pollos que se criaban antes, que demoraban 7, 8, 9 meses hasta que tenían 1,5 kilos, 2 kilos, como ya dije, y si no gallina, como también podía con carne de vaca. Pero la memoria de nuestra gente, la memoria de Alfredo Vergara, que tiene que ver con la memoria latinoamericana, con las canciones que vienen de Venezuela, de nuestra amada Venezuela, del pueblo y de la revolución. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una
prisa me enamoré. En una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas y canto de agonía y por el que te empeña fue el Señor, su canto prolongado. Su canto entre cadenas y canto de agonía, su canto entre cadenas y porque te empeña fue el Señor, su canto prolongado. Y porque te empeña fue el Señor, su canto prolongado. Áyale, sin un bar. El canto de Cecilia Todd. El canto de Cecilia Todd. Cuánta vecindad, cuánto parentesco, cuánta vecindad, cuánto parentesco, cuánta hermandad con el estilo nuestro. De la banda oriental de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de la banda oriental de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. Esa melodía Santa Fe que va siendo tejida, esa melodía que va siendo tejida a contravoz, la cuerda y a contracantando. La cuerda canta la voz, cantando lo que canta la voz cantando lo que canta. Una melodía que es una filigrana. Una melodía que es una filigrana. Ahí está lo criollo latinoamericano. Ahí está. Se lo he sufrido y lo que puede llorar, se lo llora, y lo que puede llorar, se lo he llorado. Vamos a recibir la palabra. Desde Colas vamos a recibir la palabra. Memoria de los hijos de la tierra. Colas Tiné. Memoria de los hijos de la tierra. Lo escuchamos. Víctor Anchával, lo escuchamos. Por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado. De los pueblos, por AM, Ricardo Maldonado. 1260, por AM Nacional, Entre Ríos. Al comenzar el último tercio del siglo XIX, es la época en que el capitalismo empezó a recorrer una nueva fase. Las grandes capitales se enfrentaban entre sí. Hay guerras. Grandes masas de población abandonan por entonces Europa. Muchos llegaron a la Argentina. Hay profundas transformaciones en nuestro país. Se construyen puertos, ferrocarriles, se alambran los campos, etc. La apropiación de territorios y su arrendamiento es la forma dominante de acceso a la tierra. La guerra contra el Paraguay en la década del 60, las disputas diplomáticas con ese país y Brasil, dan como resultado la fijación de la porción del Chaco que quedaría bajo el dominio de la burguesía argentina. Luego las campañas militares hacia el sur, la mal llamada campaña del desierto. Territorios que luego de quebrada la resistencia indígena, fueron total y rápidamente ocupados. Hacia el norte, con la campaña iniciada por el coronel Obligado, 1870, con la del ministro Victorica, 1885, quebrando la resistencia indígena, y finalmente el coronel Rostaño, 1911, con la reducción Napalpí, donde establecen a los sobrevivientes indígenas que serían la mano de obra para los obrajes y en la creciente expansión algodonera del Chaco.
Más tarde se sumarían a estos la migración de campesinos y obreros de Corrientes, del norte de Santa Fe, y los obreros santiagueños, desocupados luego de la fenomenal devastación del país de la selva. Así comenzaban su eterna transhumancia. Parte de mi familia estaba allí. Mis padres optaron por establecerse en Los Pirpintos, uno de los pueblos del Chaco Santiago, nacidos a la vera del ramal de Barranquera Zametán. Creo que es necesario a esta altura de la historia hacer un análisis global de la fenomenal devastación de nuestros bosques del Chaco argentino, lo que ha sido considerado como un crimen social. Las evidencias de una conexión interna muy estrecha entre las grandes empresas, los grandes empresarios extranjeros, sus socios nativos y la forestal limitada, donde vemos a los mismos personajes como empresarios de la madera y el tanino, más tarde como socios principales de ramales ferroviarios, y son los mismos que, ligados a la forestal limitada, los que modulan esa ecuación inescindible de ferrocarriles, latifundios y explotación forestal, penetrando hasta los puntos más recónditos del bosque, dejando en su avance solo el fachinal, el desierto, miseria y desocupación. Y cabe la pregunta, la misma que se hace don Osvaldo Bayer en su prólogo del libro La Forestal de Gastón Gori. La pregunta, los responsables de los poderes del Estado, ¿qué hicieron? Van muriendo los obrajes del Chaco santafesino, el esplendor de otros días, carcomido por el tiempo, se pierde en la lejanía y hay un silencio rumbrado, y entre hachas y machetes vaga un duende colorado. El carrero ya no carga, asusando la bollada, el rústico cachapé, la forestal ya se fue, solo miserias dejó, raleras nomás quedaron, y a los pocos renovales lo están haciendo carbón. Las picadas se ensancharon para que pase el camión, los hacheros que son parte del vegetal elemento van por el verde desierto en procesión fantasmal, procurando alguna changa por la zona forestal. Cargan por aquellos montes la aventura de ser pobres, con fatal resignación se quedaron sin oficio por caprichos del destino, poco a poco y lentamente se lo llevaron a una muerte colorada del tanino. En el tren zonal escuchábamos los últimos obrajes de Roberto Michaúl y Carlos Pino.
Estamos en la vía libre del tren zonal, transcurriendo ya casi cumpliendo la primera hora del programa. Hasta las 13:30 estaremos al aire. Y con nosotros la presencia de Gabriel Mogilner, poeta, hombre de la investigación también, un militante del pensamiento nacional y popular, un compañero de lucha que por supuesto da su testimonio también a través de lo que escribe cabalmente, sin descuidar el valor poético de lo que se escribe, cómo se escribe. Y por supuesto hay una obra que mereció una presencia y un desarrollo de un compositor importante como fue Mocker, ¿no? Principalmente estamos hablando de Hijos de la Tierra y poemas indoamericanos. Hijos de la Tierra fue una cantata. Y esa cantata, Hijos de la Tierra, que mereció, por supuesto, la participación de distintos intérpretes, músicos, tuvo el concurso feliz, por supuesto, de un referente que hoy tendríamos que estar convocándolo en los distintos espacios de radiofonía para que se difunda su obra. Me refiero a Jorge Mocker. Jorge Mocker. Cantata Hijos de la Tierra. Esto fue en el año 1992. Y Gabriel tomó la decisión de editar todos los textos de la cantata más otros poemas, precisamente esos poemas que él los define poemas indoamericanos, a través de nuestra editorial Ediciones del CLE. Hijos de la Tierra, poemas indoamericanos y poemas que tienen que ver precisamente con una constante en la obra. Así que de esto vamos a estar hablando también en la media hora siguiente. Y vamos a estar dialogando con Rubén Isidoro Burlot a propósito de sus trabajos de investigación, a propósito de sus libros, de sus quehaceres investigativos actuales y de este mostrador que nos ofrece Almacén de Ramos Generales. Cuando se ponía sobre el mostrador del almacén, todo, ¿no? Podía ser un queso recién cortado, un fiambre. Sí, la harina y el azúcar que se pesaban en el lugar y los clientes llevaban las bolsitas donde no se descartaba. O los paquetes. No había paquete, no había, contaminación con envases que digamos no eran retornables, porque justamente la costumbre de comprar y llevar el envase al lugar era característico de los ramos generales, llevar las botellas de aceite para cambiarla por las botellas llenas. Y nunca faltaba el gato arriba del mostrador tampoco, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos al corte de la radio porque ya estamos pasadito la hora 13 y luego continuamos en el tren zonal por la vía libre de la comunicación hasta la hora 13:30 por la integración de los pueblos. Qué anhelo, ¿no? Qué anhelo y qué desvelo esto de aportar para esa integración de los pueblos que debe ser necesariamente un ejemplo y una consecuencia de la información, de la conciencia y de la actitud. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El tren zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros. Próxima estación en la vía libre del tren zonal.
La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Esto es La Encordada, todo un mundo entre cuerdas. Y desde Montevideo, banda oriental, provincia oriental para nosotros, la República Oriental del Uruguay. Desde Montevideo, Gonzalo Victoria tiene la palabra. La sonata número 1 de Guastavino tiene 3 movimientos. Hoy vamos a concentrarnos en el segundo, de tiempo lento, donde dialoga con dos especies fundamentales en nuestro caleidoscopio sonal: el estilo y la vidalita. La obra musical de Carlos Guastavino es muy grande. Está compuesta por muchas piezas para canto y piano, obras para guitarra, para canto y guitarra, música para piano, obras corales a capela y con piano, conjuntos instrumentales, música sinfónica, sinfónico-coral y un ballet. ¿Es posible la construcción de ese diálogo con el mundo popular a partir de un creador que estaba más próximo a las formas académicas que al sonar tradicional? Convoquemos a Guastavino haciendo ejercicio de la memoria de su infancia. Yo era un chico de 5 o 6 años y venía un tío mío desde La Quiera, que en la provincia de Buenos Aires. Él era chacarero, tenía campos de trigo, ¿sabes? Venía a Santa Fe, donde yo vivía. Y yo era chiquilín. Yo empecé muy chico, tuve un padre fantástico. A los 5 años me llevó a una profesora de música, mire, porque yo tocaba el piano así, jurando. Y este tío era un hombre muy simpático, se afectaba y cantaba cosas de la provincia de Buenos Aires, ¿sabes? Tan bellas, tan hermosas, tan lindas, que ahora estoy con el piano recordándola y me emociona. Y eso se me metió en la sangre a mí, desde chico, mírela. Este movimiento corre el telón de la duda y deja de manifiesto que en la semilla de esas especies está el vehículo de la comunicación con el pueblo. El guitarrista Roberto Lara contacta a Guastavino en 1965 y comienza una fructífera colaboración en el acercamiento del compositor a los gestos idiomáticos de la guitarra. Finalmente Guastavino compone esta sonata en 1967 y en medio de la creación, cuando estaba ocupándose del andante, el movimiento que nos convoca hoy en la estación La Encordada del tren zonal por la integración de los pueblos, su hermano José Amadeo se suicida. Es ahí cuando el compositor escribe esta elegía dedicada a la memoria de su hermano mayor. Carlos Guastavino, nacido en Santa Fe el 5 de abril de 1912, falleció el 29 de octubre del año 2000. Escucharemos el segundo movimiento de la sonata número 1 en la guitarra de Víctor Villadangos.
Qué hermoso esto, ¿no? Qué belleza, ¿no? La guitarra de Víctor Villadangos, interpretando con esta maestría una pieza basada en la tradición del estilo, en la creación de Carlos Guastavino. Y en una nota que le envié a Gonzalo Victoria, digo, ¿no?, que estos aportes de la guitarra nuestra, de esto que ennoblece la cultura popular, nuestra música. ¿Por qué el pueblo, el vulgo, nuestros Juanes y Marías, no pueden recibir con justicia social estos manjares de nuestros creadores e intérpretes, que siempre fueron materia selecta y cerrada de academias y salones que los cooptaron para sus círculos? Socializar la belleza es un acto revolucionario. Este es el pensamiento que tenemos en el tren zonal, todos los que hacemos al tren zonal y todos los pasajeros del tren zonal. Precisamente estamos preparando la edición número 209 del Tren Zonal, ya 33 años de trayectoria en la provincia de Entre Ríos y en la región, sociedad, cultura, historia, que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros valores. Vamos a recibir ahora, a continuación, por supuesto, el aporte de nuestros compositores, de nuestros escritores, a través de lo que damos en llamar precisamente la zorra literaria. Y bueno, ahí tenemos en el tema número 11 la palabra de Carlos Mastronardi dramatizada desde el ámbito de la Universidad Nacional de Entre Ríos, evocándolo precisamente a Juan L. Ortiz y a sus recuerdos del Gualeguay, de aquel Gualeguay de la década del 20. Recordando mi casa y unos queridos años, digo, era el agua próxima a rumor en la roldana. Llegaba algún dichoso, las fiestas nos juntaban. Nuestro padre salía temprano a la campaña. Tuvimos un gran árbol para un barrio su efluvio. Adentro iba una voz disponiendo esplendores y en los patios duraba la sombra de los nuestros. Entonces, los regalos venían de los montes. Creo que en la biblioteca vi por primera vez al poeta Juan L. Ortiz, que habría de ser uno de mis grandes amigos. ¿Y a Juan L. lo leyó antes de conocerlo? Conversábamos en la casa, luego en la calle. A veces íbamos hasta su casa, que estaba a pocos pasos del río. Y en esa casa Juan vivía solo, ¿verdad? Solo encontrábamos gatos y amigos. Su piedad franciscana excedía el estrecho ámbito humano y recogía los pequeños animales abandonados o perdidos en los espinosos cercos de los suburbios. Pero Ortiz ya había publicado para entonces, ¿verdad? Bueno, se dedicaba a los libros que podía obtener, pero ya había escrito algunos con humilde y escondida delectación. Ya lo creo. Si bien cedía muchas horas libres a la lectura y al río, la pluma y el pincel lo atrapaban con parejo encanto. Este Juan era sencillo en la palabra y en la ropa. Su única coquetería era un sombrero de ala tan ancha que debía quitárselo para trasponer algunas puertas. Sí. En mis numerosos años no he conocido hombre más bueno y más comprensivo. No. ¿Y cómo era un encuentro entre Mastronardi y Juan L.?
Paseábamos entre espinillos y eucaliptos, junto a las barrancas del Gualeguay. Eso adorable, sí. Ortiz venía a decirme sus versos. Antes, claro está, debía esforzarme por vencer su reserva pudorosa. Le pagaba yo ese don muy malamente puesto que le hacía conocer mis vacilantes alejandrinos, donde sucesivamente aparecían Nervo, Herrera, Reisig, Carriego y otros mentores. Y tiene el carácter de un rito secreto. Luego me reclamó la redacción de El Diario en Buenos Aires. Mi amigo Ortiz, que tenía un empleo en el registro civil de Gualeguay, se jubiló y se radicó en Paraná. Nunca quiso dejar su Entre Ríos. Un árbol dormido y en el parque un banco espera, porque ha quedado vacío un banco solo en silencio, porque Juan L. se ha ido. De las brumas del agua vuelve su voz en los grillos y aquellos juncos lejanos que a sus ojos dieron brillo y aquellos juncos lejanos sus ojos dieron brillo. Una mirada de islas flota en la niebla del alba, mientras septiembre florece en sus pálidas barrancas, mientras septiembre florece en sus pálidas barrancas. En la orilla, todo su canto era el río, como una brisa infinita, todo su canto era el río, como una brisa infinita. En lo más alto de un árbol silba el pájaro al vacío, llamado que del ocaso se pierden los espinillos, lágrimas derrama el monte, porque Juan L. se ha ido. Una mirada de islas flota en la niebla del alba, mientras septiembre
En el tren sonar escuchábamos Samba por Juan L. de Gabriel Mogilner y Daniel Rocci. Estamos en los minutos finales del tren, saboreando en el oído, ¿no? Disfrutando esta samba bellísima a Juan L. Y el autor de esa samba en la letra está aquí presente con nosotros, Gabriel Mogilner. Nos contaba fuera del micrófono de que a poco tiempo, a pocos días del fallecimiento de Juan L., fue publicado en el diario de esta ciudad la letra de este poema, que fue musicalizado por Daniel Rocci, ¿no? Así es. En septiembre del año 88 yo tuve la suerte de conocerlo a Juan L., la suerte y el honor, a través de otro amigo íntimo, un poeta de Paraná también, Ricardo Ebreso, que íbamos a la casa de Juan a arreglarle las cosas eléctricas, porque Juan creía que todo andaba por magia. Y cuando él veía el ventilador que Ricardo le arreglaba, él quedaba sorprendido, ¿no? Porque él vivía en un mundo mágico. Y la verdad que fuimos siempre muy bien atendidos. Las pocas veces que pude ir, como Gerarda, su mujer, muy muy generoso siempre, ¿no? Rodeado de sus gatos, por supuesto. Y bueno, trato de un poco de contar esa mística del gran poeta, ¿no? Esa mística y esa visión que él tenía. Cuando yo hablo del banco, era como le cantaba recién a Ricardo, que es como que yo siempre lo imaginé como el banco de Dreyfus, ese capitán que murió en la Isla del Diablo, ¿no? Ese solitario frente al río, frente a sus propios pensamientos, frente a las islas. Gabriel Mogilner con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por esta visita al Tren Zonal, por ser pasajero del Tren Zonal y tener tanta incumbencia en todos los propósitos del Tren Zonal. Quiero darte las gracias y despedirte con este poema que pertenece a tu libro Hijos de la Tierra y Poemas Indoamericanos. Gabriel Mogilner escribió: Hijo de la Tierra, las llamas son espíritus del sol quemándose desnudas en la piel. Tu rostro es el color del río como el oro marrón. La lanza enterrada volverá desde los siglos, tu signo fue el valor. Espíritus del sol por siempre brillarán como luceros, dejando una señal. Tu luz regresará viajando una vez más, volviendo a navegar sobre el gran Paraná, volar hacia la eternidad. Hijo de la tierra, un tajo en las selvas cortará, quebrando el silencio virginal. La espada de historia sin piedad tus huellas buscará. Ombúes enlutados llegarán en un cortejo a tu cerro Minuán. Gracias, Gabriel Mogilner. Muchas gracias. Y Rubén Burlot, del cual tuvimos el honor de editar hace ya varios años, un aporte fundamental que hasta hoy sigue siendo requerido en cuantas ferias vamos con nuestra editorial, a mostrar los libros de escritores entrerrianos, tratados y resueltos con la mayor dignidad posible. De eso se trata, ¿no? Continente y contenido deben ser una sola unidad, deben tener una intención y un resultado unívoco en calidad, en comunicación y en materia perdurable, porque qué materia perdurable es un libro, ¿no? Sin duda, un libro en papel que justamente no ha perdido vigencia, más allá de los medios tecnológicos y de otras formas de lectura. Exactamente. El papel creo que tiene muchísimos años y lo seguirá teniendo, décadas, sí, de vigencia, porque además es un formato que no pierde sustento y que siempre se puede leer, distinto a los formatos digitales, que quizás los formatos de hace 10 años ya no se pueden leer porque no hay equipo. Una es eso, y otra esto de poder ser transportado en cualquier lugar, señalado, marcado, abierto instantáneamente en cualquier página, y tener la carnadura del libro. Sí, el objeto. La presencia física, ¿no? No estamos hablando de espejismos, porque el sistema nos vende espejismos.
y necesitamos entendernos con la materialidad de la historia, con los valores culturales, constantes, sonantes, existentes, actuantes, vivientes. Y eso está en un libro, está en una artesanía, en una obra de arte, en una escultura, en un edificio, en una calle, en las manos del pueblo que generan todo, en una comida, en esto que estamos compartiendo seguramente a estas horas en la reunión familiar. Minutos finales, gracias Rubén Isidoro Burlot por este aporte, muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos a los lectores, a los lectores a través de internet también para ver la revista Ramos Generales. ¿Cómo la sitúan? ¿Cómo la ubican? Bueno, se la ubica justamente en la página, en el blog La Solapa Entrerriana o en calameo.com, donde se digitaliza Ramos Generales y ahí aparecen todas las ediciones publicadas. Vamos a recibir ahora, muchas gracias Rubén Isidoro Burlot, vamos a recibir ahora en estos minutos finales la palabra de nuestro amigo corresponsal de Gualeguay en la estación Abrazar al Árbol. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. Ricardo, quería aprovechar el tiempo y el espacio en este día para contar como referente del proyecto de forestación urbano y perurbano que tiene la ciudad de Gualeguay, Gualeguay Te Quiero Verde. Hemos fusionado la música y el árbol con dos grandes amigos, Nadia Ojeda y Juan Martín Caraballo, miembro de las Guitarras Gualeyas. Bueno, con ello estamos desembarcando un proyecto de carácter educativo y el viernes próximo pasado tuvimos la posibilidad de estar cerquita acá de Gualeguay, camino a Puerto Ruiz, en el Centro Empleado de Comercio, invitados por profesores de la Escuela Normal Ernesto Abavio, Superior en Lenguas Vivas, para compartir una jornada de educación ambiental y musical con los alumnos de sexto grado. Ahí pudimos conversar con los niños la importancia de nuestros árboles del monte nativo, la preservación, el cuidado del ambiente y las características de los árboles autóctonos. Juan Martín Caraballo y Nadia Ojeda en la interpretación de dos temas del último material discográfico de Hugo Durasek y Juan Antonio Echeverri, Latidos de Agua, llevaron a cabo para el Pago de Puerto Ruiz una chamarrita y Que te han hecho río. Bueno, dos temas que hablan de nuestra ciudad, de nuestro río, del paisaje, de la flora y de la fauna. Finalizando la jornada pudimos plantar una guaribay. Bueno, esta hermosa experiencia que uno tiene la posibilidad de vivir, de que los chicos puedan, por sus propias manos, hacer justicia ambiental, o sea, plantar un árbol. Ese es el proyecto y el anhelo que estamos llevando adelante con Juan Martín Caraballo en estos días, y Nadia Ojeda. Ricardo, te deseo un buen domingo para vos y para todos los oyentes del Tren Zonal. Estamos comunicados por este medio, Dios mediante, si Dios quiere. Ramón Velázquez los saluda. Una rama del árbol está verde y le da vida al tronco mortecino. Uno sin otra no tiene destino, están atados a una misma suerte. Desde la inmensidad de su estatura
será pendiente trágica y sin honra. Al preguntar, tal vez ella responda con una flor en su lastimadura. Al ruido de cadenas restauradas, magro es el pan que a repartir nos toca. El canto enciende una ilusión muy loca y en nuestros brazos yace bien amada, la que de amor libró tantas batallas y tanta cicatriz surca su boca. Y con este fundamento en la canción nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Gracias por ser pasajeros del tren zonal. Sin mañana para cruzar la noche del tormento. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Marcado, abierto instantáneamente en cualquier página y tener la carnadura del libro. Sí, el objeto. La presencia física, ¿no? No estamos hablando de espejismos,